Jesús vino para darnos vida y para darla en abundancia. Y hoy vamos a aprender algo más acerca de un tema importantísimo para la persona que conoce a Dios. Y es cómo hablo, cómo me comunico con el Señor. Hoy vamos a estudiar acerca de la oración. ¿Verdad que hay muchas cosas que nosotros queremos pedirle a nuestro Dios? ¿Hay cosas o no hay cosas que le queremos pedir, verdad? ¿Cuántas cosas? Habrá pues un montón de cosas por cada uno de los que estamos aquí que nosotros queremos que Dios cambie y mejore en nuestra vida. Pero la oración no solamente es para conseguir cosas, la oración es para comunicarnos con el Señor, para poder estar hablando cara a cara y sabiendo que cuando nosotros nos dirigimos a Él hay alguien que está escuchándonos. Miren cómo lo expresa Elena de White en el libro El Camino a Cristo. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que eso se necesite para que Dios sepa lo que somos nosotros, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios a nosotros, antes nos eleva a Él. Qué impresionante, ¿no? Impresionante esta cita. Nosotros nos elevamos cuando estamos en oración. Nos acercamos a Dios, pero no porque Él baje, sino porque nosotros somos siendo elevados. Sigue diciendo en el mismo libro El Camino a Cristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todas sus preocupaciones. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Cuando tú estás en oración, el Padre te está oyendo. Vamos a ir con el estudio bíblico. Vamos a prepararnos para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo creo y me comunico con Dios como a mí me parece, sino el mismo Dios ha dado instrucciones para que esa oración sea efectiva. Vamos con el primer regalo de parte de Dios. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? Y lo buscamos en Daniel 9, versículo 3. Daniel 9, versículo 3, dice así: volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego. Es lo primero que se nos dice. Estamos aprendiendo, estamos iniciándonos, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Pues lo primero que tenemos que hacer para comunicarnos con Dios es buscarle. Ahí viene bien clarito. Pero ¿a quién va dirigida esa oración? Vámonos a Mateo 6, el versículo 9. ¿A quién nos dirige? ¿Con quién estamos hablando? ¿Quién nos está escuchando en ese momento? Mateo 6, 9 dice: Jesús enseñó a dirigir nuestras oraciones a Dios, el Padre. Y lo dijo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Entonces, ya sabemos algo más, ¿verdad? Primero es que lo buscamos y lo segundo que nos estamos dirigiendo al Padre. Eso nos va quedando claro, ¿verdad? Vamos con una idea más. ¿A quién debemos invocar? Eso está en Juan 14, 13. Y miren cómo lo dice. Todo lo que pidáis, ¿a quién? Ya aprendimos que lo pedimos al Padre, ¿verdad? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, lo estaba diciendo Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Y yo, repasando este estudio bíblico, me pareció que esto se parece mucho a cuando tú quieres algo de alguien, quieres conseguir algo, y esa persona te dice: dile que vas en mi nombre.
Y entonces te va a hacer caso, te va a escuchar y tú vas y dices, mire, tú te presentas ahí en la oficina cuando quieres algo y dices, mire, es que yo vengo en nombre de alguien. Y verdad que te hacen más caso, ¿verdad? Te dicen, déjale pasar y te escuchan de otra manera. Pues cuando nosotros vamos al Padre, nosotros le estamos pidiendo en el nombre de alguien. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Bien, ya nos va quedando algunas ideas más claras acerca de la oración. ¿Qué factores son importantes a la hora de orar? Vamos con Mateo 6, el versículo 7. Ese es muy conocido porque a veces las personas piensan que cuando empiezan a orar, cuando les invitamos a orar las primeras veces, piensan que tienen que tener un vocabulario, un lenguaje especial. No, Mateo 6, el versículo 7 dice, al orar no uses vanas repeticiones. Ora, habla como cuando estás hablando con un amigo. No pasa nada, es Dios, Él te conoce. El siguiente versículo es importantísimo y vamos a hablar en la segunda parte del tema de hoy. Es importantísimo y se nos olvida. Vamos a buscarlo en Filipenses 4, el versículo 6. Y es un texto clave para la oración y haríamos bien en subrayarlo, apuntarlo, tenerlo bien en cuenta, ¿no? Cuando nos estamos dirigiendo a Dios. Dice así, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego, ¿y qué dice después? Y en acción de gracias. Y yo te digo, a los que ya están en el camino de la oración, ¿se nos olvida o no se nos olvida agradecer? Pedir no se nos olvida, ¿verdad? Eso no se te va a olvidar. Ay, Señor, mi casa, Señor, mi trabajo, Señor, la salud de mi familia. El pedido está claro, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿damos gracias? Vamos a fijarnos en un detalle. Cuando estamos en la escena en el que Jesús resucita a Lázaro, antes de que Lázaro saliera, Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. No le dio las gracias cuando Lázaro ya había salido. Le dio las gracias antes de ver la respuesta. Eso es un ejemplo para nosotros también. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios y le pedimos algo, Señor, gracias porque me has escuchado. Todavía no ha habido resurrección. Todavía Lázaro no ha salido, pero tú da gracias. ¿Por qué? Porque sabes que Él ya te ha oído. Y dice Juan que si sabemos que Él nos ha oído, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Así de clara es la palabra de Dios. Vamos adelante. ¿Qué tipo de oración es la más provechosa? Mateo 6, 6. La oración privada es la que más provecho tiene para nosotros. En Mateo 6, 6 se nos explica de la siguiente forma. Cuando tú ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. A muchos nos ha parecido que esto se está refiriendo a que nos tenemos que meter en una habitación y cerrar la puerta, y estaría bien también que tengamos un espacio, tengamos un silencio. Pero exactamente no se refiere a eso, porque muchas veces se nos aconseja que los sitios en plena naturaleza son los mejores para orar. Luego, allí no podemos cerrar la puerta, ¿verdad? Si estás en la montaña no puedes cerrar la puerta. ¿A qué se está refiriendo? Nos está hablando de un recogimiento, nos está hablando de estar en un encuentro tranquilo, íntimo con Dios. Eso es. Y luego les digo otra cosa, también dice, cierra la puerta y muchos dicen, parece como que nos invita a cerrar los ojos. En la misma escena que yo les decía antes de la resurrección de Lázaro, Jesús no cerró los ojos para orar. Muchos tenemos la costumbre de cerrar los ojos, pero estudian la palabra de Dios como no solamente en esa escena, sino en otras. Jesús oraba con los ojos abiertos y mirando al cielo. Eso se lo dejo de deberes para que ustedes lo busquen y busquen la forma en la que ustedes se encuentran mejor en comunión con Dios. Que no estoy diciendo que hay que orar con los ojos abiertos, no. Estoy diciendo que Jesús también oraba con los ojos abiertos.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Hay un requisito importante que también a veces nos lo queremos saltar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice así: todo cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. En las conversaciones y encuentros con Dios no puede haber pecado. No puede haber pecado, como no puede coexistir la luz con la oscuridad. ¿Verdad que cuando hay una habitación muy oscura y venimos con una vela, la oscuridad se va donde quiera que va la vela? Entonces, cuando Dios entra en tu vida, la oscuridad tiene que salir. Si nosotros queremos, estamos buscando a Dios en oración, y nosotros estamos buscando que el Señor conteste nuestras oraciones, nosotros tenemos que seguir lo que Él nos ha explicado que está bien y actuar conforme a su voluntad. Más cosas que pueden estorbar la eficacia de la oración. Vámonos a Santiago 4:3. Y este texto nos está hablando qué pasa cuando pedimos y no recibimos, y Santiago nos lo contesta aquí. Muchas veces te habrás preguntado, ¿qué pasa? ¿Por qué pido una y otra vez y no recibo? Parece que Dios no me está escuchando. Fíjense qué clarito lo dice. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo pido una casa, pero quiero una casa lujosa, ¿para qué? Para mí. Señor, dame un coche, ¿para qué? Para mí. Prueba una cosa en tu vida. Empieza a pedir cosas que sean para la obra de Dios y para beneficio de los demás. Y tú verás cómo el Señor responde esas oraciones mucho más rápidamente que como lo hacía antes. Santiago 1:6, ahí en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice: pida con fe, sin dudar. Y hay un texto de Elena de White que me gusta mucho que dice: pida con fe, espere con fe y reciba con fe. Nosotros pedimos, ¿verdad? Y tenemos fe y decimos, mi Dios es grande y mi Dios me va a responder. Después hay un tiempo de espera. Entonces ella dice, durante ese tiempo de espera, espere con fe. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? ¿Qué es lo que estoy verbalizando? Todavía Dios no me ha contestado y alguien me pregunta, oye, aquel asunto que me comentaste, ¿cómo va? ¿Qué es lo que decimos? Decimos, ¿eso está en el horno de Dios? ¿Eso está en las manos de Dios? O decimos, no, eso está horrible, está... ¿Verdad? Nosotros tenemos que demostrar que estamos esperando con fe. La última cosa que también se nos suele olvidar y que el Señor dice, no te olvides de esto, cuando recibimos, recibir con fe. Cuando recibimos, porque recibimos muchas cosas o no recibimos, no tenemos muchas respuestas de parte de Dios. Claro que las tenemos. Nos acordamos de dar gracias a Dios y de contar el testimonio y de decir, esto ha sido por la voluntad de Dios y por la obra de Dios. Recibir con fe también. Mateo 7:7. En un estudio de la oración no nos podemos quedar sin leer este versículo. Pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Lo conocemos bien, ¿verdad? Requisito importante, pedid, porque le estamos pidiendo al Dios del cielo. Y Jeremías 33:3, este no hace falta que lo busquen, dice, clama a mí y te responderé. El estudio de hoy es simplemente un inicio, porque la cantidad de textos que en la palabra de Dios nos hablan y nos apuntan a cómo debe ser la oración son casi infinitos. Simplemente esto es como para iniciarnos, ¿verdad? Cuando termines el estudio bíblico con alguien, lo tienes que llevar siempre a una decisión. Cada vez que se da un estudio bíblico, el primero, oye, reconoces que Dios es amor, la persona tiene que ir dando esos pasos, ¿verdad? Oye, en el segundo estudio bíblico, reconoces que la palabra de Dios es la palabra escrita, dirigida por Él. La persona tiene que ir aceptando y dando esos pasos. En el tema de hoy, también, yo les tengo escrito porque saben que les voy a repartir la hoja, ¿verdad? Mi decisión dice así:
Creo que Dios escucha y contesta mis oraciones conforme a su santa voluntad. Decido orar con fe todos los días. La persona tiene que ir dando pasos, ir tomando decisiones en favor de Jesús. En el ministerio de curación dice que debemos vivir una vida doble, una vida de pensamiento y de acción. Vemos las dos partes, ¿verdad? Y una vida de silenciosa oración y fervoroso trabajo. Es decir, se tienen que alternar las dos cosas, tanto la acción como el recogimiento y la comunión con Dios, para que la vida sea equilibrada, la vida sea completa. Les cuento algo que me pasó hace muchos años y fue quizás, digamos, mi primer encuentro con la oración y el poder de la oración. Resulta que fui al médico a una revisión rutinaria y entonces la doctora me dice, bueno, ¿tienes algo? ¿Tienes una mancha ahí en los ovarios? Pero no sabemos qué es lo que es. Te vamos a hacer unas pruebas. Me hicieron unas pruebas, me hicieron una analítica, etcétera, y me dijeron, tienes que venir, tienes que volver a los 3 meses. Pero si en estas pruebas que te hemos realizado hubiese algo malo, algo negativo, te enviaremos una carta para que vengas mucho antes. Vamos a ver, la primera vez que tú vas al médico y te dice algo así, lo primero es, el corazón lo sientes aquí en la garganta, ¿verdad? Ese es el primer impulso. Pero entonces yo dije, mira, Señor, esto no va a ocurrir nada porque tú vas a intervenir, tú me vas a sanar, tú vas a hacer que esto no sea nada y además voy a poder dar testimonio de las cosas que tú haces en mi vida. Y me quedé tan tranquila, pero me quedé tan tranquila que yo no le preguntaba nada a la doctora y yo pensé, la doctora debe pensar que me he tomado un tranquilizante o algo, porque me dio aquella noticia y yo me quedé tan tranquila. De verdad que me quedé confiada en Dios. Aprendí muchas cosas de esa experiencia. Una, que cuanto antes ponga las cosas en manos de Dios, es mucho más fácil que te llegue la paz. Si hay una noticia impactante en tu vida y tú dejas pasar mucho tiempo, dejas que transcurra 1 mes, 2 meses sintiendo miedo y sintiendo ansiedad, después es más difícil, porque ya en el cerebro, ahora nos pasamos a la parte psicológica, ya en el cerebro se han establecido enlaces neuronales y después cuesta más. Si desde el principio tú dices, bueno, Dios es mi Dios y Dios va a estar conmigo, y antes te va a llegar la paz. Recuerdo que los primeros días me acordaba y yo decía, bueno, mi Dios está conmigo, esto está en manos de Dios. Pero recuerdo que me pasó que conforme iban pasando los días y yo iba recurriendo a la oración, cada vez la tranquilidad iba siendo cada vez mayor. Hasta que llegó un momento que yo me olvidé completamente de que yo tenía algo así y que estaba en vías de ver qué pasaba con ese tema, ¿no? Bueno, decirles que durante esos 3 meses oí las cosas más horribles que se puedan imaginar acerca de quistes y bultos en los ovarios. Yo nunca más volví a oír algo tan... Pero esos 3 meses fueron intensos. Yo decía, no, mi Dios está ahí, el Señor va a ayudarme. También recuerdo que recibí una carta y cuando fui al buzón ponía sistema sanitario, el centro sanitario de salud, ¿no? Y yo dije, ay Señor, y cuando miro bien era de un vecino mío que es médico, se equivoca, el de correo se equivocó y me envió la carta y bueno, o sea, fueron 3 meses intensos, pero intensos de oración. Cuando llegué, efectivamente el Señor hizo su milagro. Cuando llegaron los 3 meses yo no tenía nada, había vivido todo aquel tiempo con mucha tranquilidad y pude dar testimonio a mi familia. ¿Ves? Para eso creo, para eso sirve tener un Dios al que orar, porque yo estos 3 meses hubiese podido estar sin dormir, con ansiedad, y estaba tranquila y confiada en Dios. Esa fue una de mis primeras experiencias. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de un tiempo tranquilo para la meditación a solas consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando todo está en silencio y tranquilos en su experiencia, en su presencia, esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Y Él nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso está en el ministerio de curación.
Todos necesitamos de un tiempo tranquilo, diario. El que así se refrigera, sigue diciendo Elena de White en este libro, va a recibir nueva fuerza física y mental. Les cuento una historia, no sé si ocurrió o no ocurrió, pero de alguna manera da ejemplo de lo que significa la oración. Una señora muy pobre, que tenía muy poquitos recursos, tenía una familia grande y su marido estaba enfermo, fue a la tienda y le pidió al dueño de la tienda que por favor le dejara comprar una cantidad de comestibles porque estaba en esa situación. Y el señor de la tienda le dijo que no, que ella no tenía cuenta allí y que no se lo iba a dar. Entonces había un señor que estaba haciendo la compra allí en ese mismo lugar y él le dijo, mire, dele lo que ella pida y yo se lo voy a abonar. Lo que ella gaste, yo se lo pago. Entonces el de la tienda, con muy mala gana, le dijo a la señora, dice, mire, escriba en una hojita la lista, usted tiene una lista de cosas que sí, la señora le dijo, sí, tengo una lista. Dice, pues escriba la lista en una hoja y póngala en uno de los platillos, recuerda cómo eran las balanzas antes, ¿no? En un platillo se ponían los kilos y en otro lo que íbamos a comprar. Dice, pues ponga la hojita en uno de los platillos y lo que eso pese se lo daré en mercancía. Total, él se estaba burlando de la señora, pero la señora escribió algo en su papelito y lo puso en el platillo de la balanza. Cuando ella colocó el papel en el platillo se fue para abajo. Y el señor, el dueño de la tienda dijo, qué cosa más extraña, qué raro esto, ¿no? Y entonces empezó a echar cosas, empezó a echar fruta, empezó a echar verdura, empezó a echar arroz ahí. Y aquello no subía, ¿no? Se quedaba, donde ella había puesto la oración, ese platillo estaba hacia abajo. Total, que puso tantas cosas hasta que ya no cabía nada más. Pues el dueño de la tienda le entregó aquello a la señora y entonces antes de que la señora se fuera le dijo, por curiosidad, ¿qué había puesto usted en la lista? Y en la hojita. Y entonces en la hoja el señor la leyó y ponía, mi señor, tú sabes cuáles son mis necesidades, dame todo para suplir todas ellas. Eso es lo que había puesto. Entonces la señora se marchó. Y el señor que había dicho que todo lo que ella consumiera, él lo iba a abonar, le pagó con 50 euros. Y entonces le dijo, vale la pena cada céntimo de este billete simplemente por saber el valor de una oración. Qué importante cuando nosotros aprendemos que nuestra vida cambia y la vida de los demás cambian porque hay oración en nuestra vida. Trato de que los estudios bíblicos sean prácticos y que nos llevemos alguna herramienta. Alguna vez lo que vamos a hacer a continuación lo hemos hecho aquí, pero yo quiero animarles a que si todavía no tienes una forma de orar que a ti te convenza, pues pruebes esta. Lo primero que vamos a hacer es encontrar un lugar tranquilo, avisar a nuestra familia que durante un tiempo no se nos moleste, desconectar el teléfono y tener un ratito de encuentro con nuestro Dios. El propósito de la oración no es exactamente pedir cosas a Dios, no solamente es que nosotros le pidamos cosas a Dios, sino concentrar nuestra atención en el amor de Dios, en su amor. Eso es lo más importante, eso es lo que más nos va a beneficiar. Después vamos a ver cosas que pasan en nuestro cerebro con respecto a eso. A continuación vamos a hacerlo de forma práctica, vamos a dividir la oración en 4 partes y vamos a tomar un minutito, hoy vamos a orar. Si no vienen orados de casa, se van a ir orados, nos vamos a asegurar. Vamos a coger solo un minuto, en casa puedes coger todo el tiempo que quieras. La primera parte va a ser la siguiente, cerramos los ojos, respiramos profundamente y comenzamos por alabar a Dios. El Señor nos dice, alabad al Señor y dad gracias al Señor porque es bueno y porque su amor es para siempre. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Eso está en Isaías 30:15. Es un momento, el encuentro con la oración y el encuentro con Dios no debe ser directamente ir ahí a pedirle. El primer encuentro con la oración debe ser un momento de buscar al Señor en quietud. Buscar su amor, buscar su paz, buscar su calma. ¿Vale? No pidamos nada en este momento.
Un minutito, ¿lo hacemos? Una vez que sientas su paz, su amor, su calma, la serenidad que el Señor te va a dar, entonces ya sí podemos pasar a la segunda parte en el que podemos poner todas nuestras preocupaciones en manos de Dios. Abrid vuestro corazón a Dios, dice Elena de White, y presentad vuestras dificultades, grandes o pequeñas. Pide algo para ti, para los demás vamos a pedir después. Pide alguna, y sí les adelanto algo, no hagamos listas de oraciones cada vez, pide cada vez por una sola cosa. El Señor no es sordo. Mira, la palabra de Dios, cuando las personas de la Biblia oraban una vez y ya sabían que habían orado y ya sabían que el Señor les había escuchado. No ores día tras día por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. Ora y cree que el Señor ya tiene la respuesta en camino. Vamos a presentarle durante un minutito nada más nuestras necesidades, de una en una sola. A continuación, pide la bendición de Dios para otras personas. Dice Santiago, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y te animo a que hagas lo mismo. No tengas una lista de oración de personas. Ora por una persona que tú sepas que en ese momento, ese día necesita. Y mañana oras por otra persona. No hagas lista de oración, porque cuando oras por cada cosa, cuando el Señor responde, puedes reconocer claramente que el Señor ha respondido. Un minutito para que ores por alguien que tú sepas que necesita tu oración. Y la última parte consiste en, durante un momento, no hacer nada y no pidas nada. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios, dice Salmos 46. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Qué sucede cuando una persona te está contando algo y cuando ya esa persona terminó, tú vas a hablarle y el otro sale corriendo y dice, no, tengo prisa, me voy? Te quedas como diciendo, ¿qué pasó? Yo le escuché, pero aquí no hay una comunicación, ¿no? Aquí habló él solo. Con Dios a veces nos pasa lo mismo. Nos sentamos ahí para estar en comunión con Dios, le contamos todo lo que le tenemos que contar y cuando terminamos, nos vamos. No. La recomendación es que una vez que hemos terminado de pedir y de poner nuestras cosas en las manos de Dios, que volvamos a Él, volvamos a sentir su calma, su tranquilidad y con esa serenidad pasemos todo el día y recordemos esa serenidad y esa paz que hemos tenido en la mañana. Una vez que hayas terminado de orar,
pasa a agradecimiento. No vuelvas a recordarle al Señor una y otra vez, todos los días: Señor, acuérdate de sanar a esta persona. Señor, acuérdate de darme mi trabajo. Pasa a agradecimiento. Di: Señor, te doy gracias porque yo ya sé que me has escuchado. Yo ya sé, cada vez que te venga ese tema a la mente: Señor, gracias porque la oración ya está hecha desde hace días y ahora solamente te agradezco porque esa respuesta ya viene en camino. Gracias por darme salud, gracias por mi trabajo, gracias porque sé que me has oído. La hija de un pastor todavía no tenía los 18 años y le dijo que si le compraría un coche cuando fuera mayor de edad. Y el padre le dijo, sí, yo te voy a comprar ese coche. Una vez que le dijo que se lo iba a comprar, la hija se quedó tranquila y además ya no se lo volvió a pedir nunca más. Y además hablaba como si el coche ya lo tuviera. Él dice: ¿cómo me sentiría yo si cada 2 por 3 mi hija: oye papá, ¿de verdad me lo vas a comprar? ¿De verdad que lo vas a hacer? Es como si no estuviera confiando en Él. Y el Señor quiere que nosotros estemos confiados en Él. Una vez que se lo has pedido, cree que ya eso viene en camino. Él nos pregunta a cada uno de nosotros cuando estamos en oración: ¿confías en mí? ¿Sabemos que esa oración viene? Quiero pasar ahora a lo que pasa. No nos podemos ir sin conocer algunas nociones. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en oración? Yo no sé si hasta este punto tú eres una persona de oración. No sé si el Señor te ha llevado a que ores todos los días, pero si todavía te falta un poquito, yo te voy a dar más motivos todavía para que ores todos los días. Ahora mismo hay un campo emergente que es el de la neuroteología. ¿Y qué es eso? Pues que son científicos que se han dado cuenta que las personas que oran tienen su cerebro diferente, morfológicamente está cambiando el cerebro de las personas que están en oración. Pues bien, una de las cosas que más me llamó la atención preparando este tema fue que científicos de la Universidad de San Petersburgo comprobaron que cuando el creyente está en oración, entra en un estado muy parecido al que tienen los bebés de muy poquitos meses cuando están confiados en los brazos de la madre, cuando saben que la mamá está cerca y que están protegidos. ¿Por qué se sabe que el estado es parecido? Pues porque nosotros, ya lo hemos visto aquí otras veces, nosotros estamos constantemente emitiendo ondas, estamos emitiendo energía. Esa energía es medible, es decir, si a nosotros nos colocan unos electrodos en el cerebro, esas ondas que estamos emitiendo se pueden medir. Se puede medir su longitud de onda, su frecuencia, su amplitud, es absolutamente medible. Y ya se sabe cuáles son las longitudes de onda que emite una persona que está tranquila y cuáles son las longitudes de onda que emitimos cuando estamos alterados. Entonces, lo más parecido a ese bebé que está confiado, que está tranquilo, que está en calma, que todavía no tiene ningún problema, lo más parecido es cuando la persona ora, entra en un estado similar. Esto me llamó mucho la atención. Pero hay más investigaciones que se han hecho. El equipo de salud de Newsmax Televisión quería saber la verdad acerca de la oración y se preguntó si la ciencia moderna podría explicar qué sucede en el cerebro cuando se ora. Y encontraron cosas que les sorprendieron. Por ejemplo, la oración cambia 4 áreas de nuestro cerebro. Cambia el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, muchas veces lo hemos dicho, es la zona de nuestro razonamiento, ¿verdad? Se sabe, hoy en día está muy de moda el tema de los niños hiperactivos, con lo cual yo, hasta donde llega la ciencia, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, sabemos que hay niños que tienen más dificultad para concentrarse. Y se sabe que la sangre, el oxígeno, no llega igual a estos niños que a los niños que son más, que prestan más atención. La sangre a la zona del lóbulo frontal. Pues bien, cuando nosotros estamos en oración, esa zona es irrigada, la sangre llega a ese lugar, con lo cual nuestro razonamiento ya está aumentando. Yo pensaba, qué bueno para estos niños que son tan activos, enseñarles a orar. Pero no solamente se afecta y se mejora nuestro razonamiento.
Lo que voy a decir probablemente es la primera vez que lo oigan, pero eso existe en tu cerebro. Se mejora también la corteza cingulada anterior. Y esta corteza, aparte de otras cosas, tiene la función tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Es decir, cuando nosotros estamos en oración y hacemos, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer hace un momento, nuestra capacidad de aprender y nuestra capacidad de recordar también es importante. Y yo pensaba, cuando nos vamos haciendo mayores, ¿verdad?, qué bueno es la oración para que mejore nuestra capacidad de memorizar. Después tenemos los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales son los que están a ambos lados del cerebro. Pues ahí, sobre todo, implica la percepción que tú tienes de tu vida, de las cosas que te están pasando. Yo no sé si tú conoces personas que confunden las cosas, confunden la percepción que tienen de la realidad, no es exacta. Piensan a lo mejor que los demás se están riendo de él cuando eso no es así, o piensan que los demás están intentando molestarles cuando eso no es así. La percepción que tienen del entorno está dañada. Pues la oración mejora ese tema también, cómo percibes tu vida y que percibas las cosas tal y como son, sin engaño. Pero mejora también el sistema límbico. Ese sistema límbico, importantísimo, lo vamos a estudiar con más profundidad en el próximo tema, pero de momento que sepamos que se tiene que ver con nuestras emociones, con el miedo, con la agresividad, con el placer, tiene que ver con todo eso. Es decir, la oración controla nuestras emociones y nuestra conducta. Además, eso con lo que tiene que ver con respecto al cerebro, pero además encontraron que tiene 47 beneficios más ya respecto a la salud, de tipo mejora el sistema inmunológico. Una persona que ora está más fuerte frente a las agresiones de virus, bacterias, etcétera. Mejora, por supuesto, el tema del corazón. El corazón, sabemos que la persona que ora, ese corazón se ralentiza, luego es más difícil que tenga un ataque al corazón. Y mejora también los temas de derrame cerebral. De hecho, un resumen, pero encontraron 47 beneficios. O sea, imagínense lo que se puede mejorar. Pero no fue bastante con eso. Y encontraron que las personas que oran tienen mejoras en los niveles de felicidad, de satisfacción de la vida y de contentamiento. La angustia, la ansiedad y la depresión se reducen drásticamente cuando la persona está orando. Eso con respecto a, bueno, tengo un estudio más, 2 estudios más que se hicieron que me pareció muy interesante. En 1995, el doctor Oxman estudió a 232 pacientes. Tengo que decirles que para que un estudio sea concluyente tiene que ser más o menos más de 100 personas, ¿no? A partir de 30 ya se puede hacer un estudio, pero si pasa de 100 el estudio es mejor, ¿no? Es más fiable. Bueno, pues él no tuvo bastante con 100, que estudió a 232 pacientes ancianos que iban a someterse a una operación a corazón abierto. Y se estudió que las personas que tenían creencias religiosas y que oraban todos los días tenían 3 veces más probabilidades de seguir con vida 6 meses después de la operación. Bien, hemos visto qué es lo que te pasa a ti y qué es lo que puedes mejorar. Pero hubo un estudio que fue todavía más allá. Este estudio fue un estudio relevante por los resultados que se obtuvieron. Y es un estudio que se tiene muy en cuenta también en personas que no son creyentes, que no tienen fe. En 1988, el cardiólogo Randall Berth estudió a 393 enfermos de corazón en el Hospital General de San Francisco. Pero este estudio fue diferente, porque estudió el poder de la oración intercesora. No sabemos cómo el Señor lo hace, pero hay efectos estudiados, medibles, como el estudio que les estoy contando. Tras ser ingresados, estos pacientes fueron asignados de forma aleatoria a un grupo de voluntarios. Y nadie sabía, ni los enfermos, ni los que estaban orando no sabían, o sea, los que estaban orando sí, pero los enfermos no sabían que se estaban orando por ellos.
Entonces en uno de los grupos se estaba orando por ellos y en el otro grupo nadie oraba por ellos. Y los investigadores encontraron que aquellos por los que se estuvo orando necesitaron 5 veces menos antibióticos y 4 veces menos de sufrir ataques cardíacos. O sea, les digo que es un estudio que se toma con referencia, es un estudio que se tiene bastante en cuenta porque los resultados fueron estudiados, fueron encontrados. O sea, tener que darle 5 veces menos de antibiótico a un paciente porque se ha estado orando por él, eso llamó la atención de los médicos. Decirles que la oración es lo más importante que nosotros podemos llegar a hacer en el día. El estar delante de las cámaras de Dios, en audiencia con el mismo Dios, presentándole nuestras necesidades y nuestras alegrías, no hay ninguna cosa más importante que puedas hacer en el día. Cuando uno ya se acostumbró a orar, no puedes salir de casa sin orar, igual que no sales. Muchos no podemos salir de casa sin el desayuno, ¿verdad? Porque sabemos que llegamos a la esquina y hasta ahí. Pues cuando uno empieza a tener la oración como una parte importante de su vida, tampoco sales nunca de casa sin orar. Que así sea.